la gran fiesta de la Ascensión del Señor. La liturgia de hoy nos recuerda lo que dijo Jesús antes de irse, antes de subir al cielo. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y Jesús entonces, el día de la Ascensión, en la última cena, en la última comida, que tomó con sus apóstoles y sus discípulos, les dijo, no se alejen de Jerusalén, quédense esperando. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y los apóstoles no entendían de qué hablaba Jesús, y con su mentalidad política creyeron que él hablaba de la restauración del reino de Israel. Y Jesús rectificó y dijo que no se trataba de eso. Dijo, ustedes recibirán una fuerza, la fuerza de lo alto, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Galilea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es especialista para suscitar testigos en el mundo, para suscitar testigos de Jesús resucitado. Y llegó Pentecostés, y fue el primer bautismo en el Espíritu Santo de la iglesia primitiva. Yo sé que ustedes, prácticamente todos, habéis participado en un seminario de vida en el Espíritu. Ya entienden mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de que Jesús dijo serán bautizados en el Espíritu Santo. Pero debemos darle mucha importancia a esta gracia actual, que decía el gran teólogo Yves Congar en su libro sobre el Espíritu Santo. Hablando del bautismo en el Espíritu Santo, decía el padre Yves Congar, que fue nombrado cardenal unos días antes de su muerte, decía, una cosa es cierta, es una realidad que cambia la vida de muchas personas. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es una gracia actual. Cuando uno es bautizado, le pide a Jesús un bautismo en el Espíritu Santo, sabemos todos que no es un nuevo sacramento, pero es una inmersión en el Espíritu Santo. Y al acercarse la Ascensión y luego el Pentecostés, es bueno que reflexionemos sobre esta gran bendición que vive hoy la Iglesia a escala de la Iglesia universal, la Iglesia en el mundo entero. Es un nuevo Pentecostés. No sé si han leído ustedes el último discurso que hizo el Papa Juan Pablo II, que salió en el Observatorio Romano, el último número que recibimos. Se lo voy a dejar. Demora mucho en llegar. Se lo voy a dejar, lo tengo en el maletín mío, que es muy hermoso. El Papa habló a la renovación carismática italiana con motivo de la gran reunión de Rimini que iban a tener. El Papa habló a los dirigentes y se publicó su discurso en el Observatorio Romano, que llegó el último número que nos llegó. Y el Papa dice que la renovación carismática es un fruto de Vaticano II. Y dice, es un Pentecostés en la Iglesia. Es un discurso muy positivo que hace el Papa sobre la renovación carismática. Es la primera vez que este Papa, Juan Pablo II, habla con tantos detalles sobre la renovación en el Espíritu Santo, la renovación carismática. Y yo traje la copia de eso, se la voy a dejar. Realmente eso nos anima mucho para seguir adelante y invitar a más personas a participar en esa gracia actual. El bautismo en el Espíritu Santo es una gracia actual, no es, lo saben muy bien, no es un nuevo sacramento,
pero sí es una gracia actual que cambia la vida de muchas personas. Yo recibí un bautismo en el Espíritu Santo el 24 de septiembre del 1973. Había recibido sanación en el hospital a fines de julio, cuando yo estaba muy enfermo y lloraban por mí. 5 laicos, como ustedes saben, y el Señor me sanó de mi tuberculosis pulmonar aguda en el espacio de 3 o 4 días. Y pude salir del hospital sano hasta el día de hoy. Ya van 25 años. El otro día yo predicaba en Miami y un periodista me hizo una entrevista y me preguntó, y me dijo, padre, ¿y esas sanaciones que se reciben en la renovación carismática? Eso dura. Le dije, bueno, yo te puedo contestar con la mía, por lo menos, que dura desde hace 25 años. Sigo siendo sanito de los pulmones. Bueno, entonces había recibido esa bendición a través de la oración de 5 laicos como ustedes, de un grupo de oración carismática, y comencé saliendo del hospital a ir a los grupos de oración y a tratar de conocer esta renovación carismática. Y el 24 de septiembre, el día de Nuestra Señora de las Mercedes, yo asistía a un grupo de oración donde había mucha gente, y los dirigentes me ofrecieron imponerme las manos y orar para yo recibir un bautismo del Espíritu Santo. Yo no tuve la oportunidad de hacer el seminario de vida del Espíritu, pero como el Señor me había sanado, yo estaba dispuesto a recibir lo que sea de los carismáticos. Yo dije que sí. Un grupo de laicos me pusieron las manos y oraron sobre mí, por mí. Y les digo que la misma noche no sentí nada particular. Algunos reciben carisma de una vez, yo no. Pero en los 10, 15 días siguientes me di cuenta que tenía más deseo de orar. El Espíritu Santo es un espíritu de alabanza, y cuando Jesús nos llena más de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da un gusto nuevo por la oración. Y antes yo leía la Biblia 10 minutos por la mañana como una obligación que yo me hacía de leer la Biblia, que leer la Biblia. Pero después del bautismo en el Espíritu Santo, no eran 10 minutos, a veces me pasaba una hora, hora y media leyendo la Biblia por la mañana. Yo encontraba muchas cosas nuevas que yo había leído antes, pero no la había captado. Por ejemplo, cuando volví a leer los Hechos de los Apóstoles, yo que había estudiado en el Seminario Mayor los Hechos de los Apóstoles, descubrí cosas nuevas que nunca había notado. Y ahí se ve la acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y les digo que para mí ese bautismo en el Espíritu Santo ha sido una gran bendición. Y el Señor, antes de subir al cielo, dijo, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Recibirán una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Después, seguí yendo a los grupos de oración, y fue el 18 de noviembre de 1973 cuando por primera vez en mi vida, mientras yo oraba por un hombre que sufría mucho de artritis, caminaba con dificultad, lo vi llorando y sudando mucho. Yo no sabía lo que le pasaba, y cuando terminé la oración, ese hombre se levantó y brincaba de alegría. No tenía más artritis, no tenía que caminar con bastones, listo. Me dio mucha alegría, y ahí me di cuenta que algo había pasado. Después de eso comencé a recibir ese carisma de sanación, que ha sido una gran bendición para mí, porque ese carisma de sanación ha fortalecido mucho mi ministerio de evangelización. Ustedes saben que estoy trabajando al tiempo entero dando retiros. Ya hasta la fecha he predicado en 72 países del mundo hasta ahora. Y sin el ministerio de sanación, yo sé muy bien que no tendría tantas invitaciones, porque yo no soy ningún orador. Yo cuento lo que el Señor hace, yo oro con los enfermos, y en los grandes encuentros a veces hay testimonios de una vez de sanación. Y entonces recibí ese carisma de sanación el 18 de noviembre. Seguí
participando en los retiros carismáticos, en los grupos de oración. Y fue a fines de enero que recibí el don de lengua, que también es un carisma muy importante. Es un don de orar en el Espíritu Santo. Y yo al principio encontraba que el Señor me había dado muy poco vocabulario, porque volvían las mismas palabras. Y yo comencé a dudar de mi carisma de lengua. Yo comencé a creer que tal vez eso era psicológico, que yo decía palabras parecidas. Pero un día estaba dando un retiro en Santiago, de República Dominicana, y nos llamaron para orar por una persona que sufría de una opresión diabólica muy fuerte. Y fuimos 3, y orando por ella. Ella se tiró al suelo y muy rebelde, lloramos. Ella no quería ni besar el crucifijo, que era agresiva, estaba por el suelo. Y me vino la idea de orar en lengua. Y comencé a orar en voz alta en lengua. Y enseguida se calmó ella, comenzó a llorar, seguí orando en lengua en voz bien fuerte. Y ella comenzó a cantar en lengua, no tenía el don de lengua. Y comenzó a cantar en lengua y era un canto tan hermoso que me di cuenta que el Señor la había bendecido. Ella recibió un bautismo del Espíritu Santo en el momento que orábamos en lengua por ella. Como que el don de lengua es como un sello que el Espíritu Santo viene a poner sobre uno, como diciendo, yo tomo el control de tu vida. Y ahí, a partir de ese día, yo comencé a creer de verdad en la oración en lengua. Dejé de dudar porque el Señor me había dado pocas palabras, y que yo me fijaba en las palabras que decía, y no debemos hacer eso. Debemos dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, y nosotros contemplar a Jesús, que venga en la palabra que sea, y así el don de lengua se va fortaleciendo, la oración se fortalece. Somos tan oracionales que queremos analizar hasta nuestra oración en lengua. Y sin embargo, San Pablo dice en la epístola a los Corintios, el que ora en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie en efecto lo entiende, dice San Pablo. Dice en espíritu cosas misteriosas. Y el carisma de sanación, el carisma de lengua, han sido para mí 2 bendiciones del Señor muy grandes. Y luego recibí el carisma de profecía. Y fue el año siguiente, después de volver a Santo Domingo, yo he trabajado durante un año en la parroquia de Nagua, que recibí el carisma de la palabra del conocimiento. Pero les cuento, para que ustedes se abran a ese carisma, que yo había sido invitado en el Congreso Carismático de Puerto Rico, en el ECLA, para toda América Latina. Había sido invitado a participar en un congreso de líderes de la renovación carismática mundial. Y yo acepté con mucho gusto, pero se me olvidó que ya no era yo provincial. Antes como provincial aceptaba todo, pero ya no era provincial, no era superior. Llegué a Santo Domingo y le dije al nuevo provincial, el que me reemplazó, me invitaron a participar en el congreso carismático en Roma, ¿qué te parece? Y él me dijo que bueno, dijo, bueno, vamos a presentar eso al consejo. Ya yo sentí que había cierta resistencia. Tuvieron la reunión del consejo y después me dijo que el consejo me invitaba a dejar el puesto a un sacerdote nativo de Santo Domingo. Ya. Y ningún sacerdote en Santo Domingo trabajaba en la renovación carismática. Yo era el primero. Quería decir que no iba a ir nadie. Pero en vez de criticar, yo decidí hacer un esfuerzo para callarme, aceptar eso en silencio. Y el día que yo debía salir a Roma, al Congreso Carismático, ese mismo día yo salí a visitar una capilla de la montaña. Yo salí a caballo, me iba a caballo a la montaña. Pensaba si me habían dado permiso, en vez de estar montado sobre ese caballo, yo estuviera en la Panam viajando a Roma. Pero traté de quedarme callado, no criticar. Y fui a celebrar misa en una capilla del campo, en Nagua. Había 80 personas en la capilla, una capilla muy pobre. Y después de la comunión,
como hacía una vez al mes en cada capilla, hacía una oración comunitaria por los enfermos. Después de la comunión, hice una oración por los enfermos que estaban ahí. Y terminé orando en lengua. Y ahí fue la primera vez en mi vida que me llegó una palabra muy fuerte, que jamás había tenido palabra de conocimiento. Pero me vino una idea. La palabra de conocimiento nos llega como nos llega una idea, pero nos llega como fuerte. Epilepsia. Y yo tomé el riesgo de la fe y dije, aquí hay alguien que sufre de epilepsia y el Señor te está sanando. Y pregunté, ¿quién es esta persona que sufre de epilepsia? Y la directora de escuela levantó la mano y dijo, es mi hija, mire cómo está temblando. La hija de 15 años que sufría de epilepsia desde chiquita y caía al suelo a menudo. Estaba ahí temblando y sudando mucho y temblando. Y dimos gracias a Dios y era ella. Jamás ha vuelto a sufrir de epilepsia en su vida. Ya ella hizo el curso universitario y sigue muy bien. Y para mí ha sido una enseñanza. En vez de criticar la decisión de mi superior provincial, que no me dejó ir a Roma, traté de aceptarlo en obediencia, en silencio. Y ese mismo día que yo debía ir a Roma, y yo quería ir a Roma para aprender más sobre la renovación carismática, ese mismo día en una capilla muy pobre en el campo, el Señor me regaló la palabra de conocimiento que ha sido mucho más importante para mí en mi ministerio que todo lo que yo había escuchado en Roma, de conferencias, ¿verdad? Ha sido una gran lección para mí, para ver la importancia de la obediencia. Y en la comunidad tenemos que tratar de trabajar unidos y a veces la directiva de la comunidad toma una decisión y a veces algunos no están muy de acuerdo con la decisión, pero si la directiva piensa que es para el bien de todos, es importante que tratemos de vivir unidos, de obedecer, aunque no sea exactamente lo que yo pensaba. Bueno, entonces después de recibir el carisma de la palabra de conocimiento, todo eso en mi apostolado ha sido creciendo y ha sido una gran bendición para mi ministerio de evangelización. Ahora yo sé que hay oposición a veces, hasta obispos a veces no creen en el ministerio de evangelización. A veces se ha recibido crítica, pero no en Santo Domingo. Tuvo suerte que el cardenal de Santo Domingo, nosotros oramos por su mamá cuando él no era carismático. Su mamá sufrió mucho de dolor de espalda, como le dije anoche. Y Evaristo y yo oramos por ella, el Señor la sanó. Jamás ha vuelto a sufrir de dolor de espalda. Y eso ha sido para su hijo, que es el cardenal ahora, un llamado a abrirse a la renovación carismática. Y jamás he tenido problemas con él, ni con nosotros obispos en Santo Domingo. Pero en Montreal el año pasado el cardenal dijo públicamente que él no creía en eso. Yo había celebrado una misa de sanación. Había unos periodistas ahí que estaban, porque era el 20º aniversario de una fundación para los pobres que se llama El Techo de Belén. Me habían invitado periodistas para ese aniversario. A mí me habían pedido la misa y me habían pedido orar por los enfermos. Celebré la misa, oré por los enfermos. Pero ¿qué pasó? Que había periodistas ahí que comenzaron a dudar de todo eso. Y fueron a preguntarle al cardenal Chocot de Montreal qué opinaba de eso, que yo no lo creía. Él dijo, yo tampoco lo creo. Dijo que, mire, él no tiene idea de la renovación carismática. Es nuevo cardenal y la renovación carismática sabe menos que los campesinos de Santo Domingo, que no se metió en eso, que nunca estudió la renovación, puede ser doctor en teología y no sabe lo que estamos viviendo. Y él dijo que en la Iglesia Católica, antes de anunciar una sanación, hay que hacer un estudio muy estricto con un equipo de médicos antes de decir que uno ha sido sanado. Pero así no se puede ejercitar el carisma de la palabra de conocimiento. Se ve que él está muy lejos de ese carisma.
Y eso que dijo el cardenal pasó por la televisión nacional. Para mí ha sido una buena oportunidad para humillarme un poco, porque estaba el cardenal ahí en la televisión, las noticias de la mañana, y al lado había un escrito: el cardenal Chocó denuncia los milagros del padre Emiliano Zambada. Denuncia, porque dijo que no creía en eso. Y yo no dije nada, porque nunca lo he visto, lo vi por televisión. Yo no vivo en Canadá, vivo en Santo Domingo. Yo no ni he escrito una palabra. Pero él ha recibido una cantidad de cartas de los carismáticos de Canadá que me conocían, criticándolo y diciéndole que cómo se atreve a decir cosas así. Tanto que él dijo que estaba cansado de leer cartas a un sacerdote amigo mío. Y han escrito muchas cosas. Parece ser que él no se atrevería a decir una cosa así, pero lo dijo a los periodistas. Ahí estaba la cámara, como ahora, sí, y salió por la televisión de Radio Canadá. Y después de eso, yo salí de Montreal para Polonia, donde fui a predicar con Pepe Prado. Y ahí en Polonia hemos dado un retiro de 3 días a los dirigentes de la Renovación Carismática Nacional, que eran 2.500. Polonia es un gran país de 45 millones de habitantes. Había 2.500 dirigentes durante 3 días. Y habíamos ofrecido un día de retiro para el público. Y ellos no tenían sitio para recibir el público tan grande. Consiguieron el permiso de hacer el encuentro en el aeropuerto militar. Se cerró durante un día el aeropuerto militar. Esa gente son muy católicos, los dirigentes. Y ahí se dio el retiro. Cuando llegamos a las 9 de la mañana, yo estaba con Pepe Prado a dar el retiro. La sorpresa fue ver esa multitud. Las autoridades del aeropuerto calculan que había 200.000 personas. Y allí había 1.200 autobuses, Pullman, en el aeropuerto, que habían llegado de todas las ciudades de Polonia y de Berlín, donde viven muchos polacos, que venían al retiro y a la misa de sanación. Y yo pensé, el Señor ha permitido que en Montreal yo fuera humillado antes de este encuentro, que fue el más grande que he visto en mi vida, para que yo no acaparara para mí la gloria de ese encuentro de Polonia, ¿verdad? En Montreal fui humillado por las palabras de Cardenal, que dijo que eso era psicológico, que no creía en él. Yo ir a discutir con él, pero no dije nada. Lo único que hice fue lo que Jesús dice en el Evangelio: cuando no lo reciben en una ciudad, sacuden el polvo de sus zapatos y vayan a otra ciudad. Y yo sacudí el polvo de mis zapatos y me fui a Polonia. Y ahí en Polonia he visto la gloria de Dios. No he vuelto a predicar en la ciudad de Montreal, porque yo creo que no voy a discutir con ese cardenal. Él dijo que el hermano Andrés en Montreal, cuando oraba por los enfermos, decía que era San José que sanaba, pero el padre Emiliano decía que es él que sana. Yo jamás en la vida he dicho eso. Me canso de decir que yo nunca he sanado a nadie, que yo oro y Jesús sana, pero como él nunca me ha visto, él pensó que yo decía. Y él dijo, el padre Emiliano dice que tiene el ministerio de sanación, pero no le hemos dado ese ministerio. Imagínense, qué lejos está, como si fuera el cardenal que da el ministerio de sanación. Eso es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que aguantar alguna crítica. Todo eso ustedes, igual que yo, van a sufrir en la renovación carismática de vez en cuando, y el Señor lo permite para purificarnos, para hacernos crecer en la humildad. Porque si no, haya algo muy interesante, que todo va bien, nunca crítica. La crítica es buena, nos hace crecer en la humildad y nos obliga a darnos cuenta que realmente no somos nosotros que hacemos el trabajo. Yo jamás he dicho que sanaba enfermo, al contrario, digo que nunca he sanado a nadie. Yo digo Jesús, yo oro y Jesús sana. Yo le perdono al cardenal. Cuando leo el Evangelio y veo la palabra de Jesús, bendigan a los que los maldicen y oran por los que los persiguen, los calumnian.
Yo digo, Señor, perdónale porque no sabe lo que ha dicho. Él no sabe lo que ha dicho. Pero mira, sepan que en la comunidad también habrá momentos de purificación en todas las comunidades. Momentos en que tenemos que aceptar la decisión de la autoridad, aunque no sea la que nos parece la mejor. En Miami han pasado unos momentos difíciles ahora y la directora general ya fue a Miami con mi padre confirmado y han tratado de animarlos y uno de los consejeros se había revelado por el consejo y hubo que sacarlos del consejo. A veces hay que hacer algunos cambios, pero ahora se están calmando. En toda comunidad el diablo trata de poner su cuchara para destruir la obra de Dios. Ustedes no han tenido dificultad todavía, pero creciendo, algún día verán que... No creo que ya no tengo que ¿Alguna vez? Es normal, no debemos desanimarnos. Dice Jesús en el Evangelio, ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros, porque así es como han tratado a los falsos profetas. La crítica nos ayuda a creer que debe ser obra del Señor. El diablo está furioso cuando Jesús sana gratuitamente a un enfermo, trata de suscitar oposición. Y yo le invito a ustedes de la renovación carismática y muchos de ustedes de la comunidad a seguir adelante. Yo voy a pasarle el discurso del Papa para que lo lea y lo reflexione en su última reunión, que es un Pentecostés en la iglesia, y cuando lo dice uno, pueden decir, bueno, está exagerando, pero cuando lo dice el Papa oficialmente y sale publicado en el Observatorio Romano, eso como que nos anima a seguir adelante, ¿verdad? Yo no sé, antes de seguir la misa, si quieren hacer alguna pregunta. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, trato de contestar, después seguimos la misa. En resumen, yo le digo, al acercarse Pentecostés, pidamos al Señor que nos llene más de su Santo Espíritu y que un bautismo del Espíritu Santo sea una gracia reconocida entre nosotros. El Padre Carrillo nos decía, no deberíamos decir, yo he pedido el bautismo del Espíritu Santo, como si hubiera uno solo, sino un bautismo en el Espíritu Santo, porque es una gracia actual que se puede recibir varias veces. Un bautismo, pero nuestra manera de hablar, muchas veces decimos que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es una inmersión en el Espíritu Santo, una gracia actual, un bautismo en el Espíritu Santo. Y es una realidad, decía el cardenal Yves Congar, es una realidad que ha cambiado la vida de mucha. Demos gracias a Dios por vivir este nuevo Pentecostés en la iglesia. Ustedes van a seguir creciendo y invoquen mucho al Espíritu Santo para que le dé los frutos de alegría, de paz, de amor, de comprensión, de serenidad, de control de sí mismo, para que la comunidad y los grupos de oración que van formando sean de verdad comunidades de amor. En la renovación, ¿no? y en la célula también hemos, bueno, el Señor ha ido dando algunos carismas y eso, pero hemos sentido que todavía hay que abrirse más a esa realidad, ¿no? Y eso en la última reunión del equipo de la renovación lo vimos y en la célula, pero nos parece, además de que a veces en los grupos de oración falta enseñanza sobre eso, los carismas, pero nos parece que a veces hay como miedo o están esperando a tener una confirmación o algo y se olvidan que es en fe. Sí, es lo que decía el cardenal contradice.
la palabra de conocimiento. Decía, hay que estudiar con un grupo de médicos serios antes de afirmar que hay sanación. Y la palabra de conocimiento nos viene como una moción del Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar algo, y la confirmación la tenemos cuando vienen los testimonios, y es porque somos muy racionales. Es el respeto humano que nos está bloqueando. Tenemos miedo a equivocarnos, a tal vez se van a burlar de mí, y queremos caminar con mucha seguridad, y el camino en fe no es con seguridad, es caminar en fe, viendo los frutos después. Nosotros quisiéramos ver los frutos antes de anunciar. Había un hombre en Quebec, en mi ciudad, muy carismático, que tuvo un sueño. Y él nos contó que tuvo un sueño, que él había sembrado muchas semillas de flora en la tierra, en su jardín, pero son semillas grandes que después producen flores muy bonitas. Él había sembrado en su jardín eso, y cada mañana, su sueño, él iba a su jardín y sacaba una vez y las raíces habían comenzado a salir. Lo volvió a poner en la tierra. Y dice que en su sueño, una mañana, el Señor lo estaba mirando, riéndose. Cuando él sacó el pepino ese, para ver si habían salido algunas raíces. Y el Señor lo miraba y le dijo, si tú sigues haciendo así, no van a crecer nunca, déjalos tranquilos, y verás después. Y él se despertó, y él tuvo ahí una enseñanza muy grande que nos contó del grupo de oración, que somos así. Quisiéramos ver enseguida si es así o no. Si uno da una palabra de conocimiento o hace una oración de sanación, quisiera saber de una vez si el enfermo se está sanando o no. Hay que dejarle tiempo. Así que en la fe oramos y dejamos que el Señor actúe poco. Y no nos dejemos llevar del respeto humano, que tenemos miedo a ser burlado, a ser criticado. Dejemos eso pensando en lo que dice Jesús. Ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros, porque así es como han tratado a los falsos profetas. Si alguien nos critica, es muy buena señal. Es señal que hay un fruto bueno. Ahí dicen que se le tira piedra al árbol cuando tiene frutos buenos para recogerlo. Así que de vez en cuando podemos recibir piedra, pero es que el árbol tiene frutos buenos. Entonces, debemos andar en buen camino. Padre, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, ¿Cabe la posibilidad sí, cómo no. que en su ministerio alguna vez usted se haya equivocado en dar una palabra de Dios? Oh, sí, me he equivocado. Alguna vez yo me equivoqué y me ha costado mucho reconocer. Yo me recuerdo que invitaba a alguien a levantarse y no se levantó nadie. Y yo tenía la impresión que se estaba sanando, pero no apareció y sé que se levantaba. Y por eso es en fe que caminamos y no podemos equivocar. Si no hubiera equívoco, sería muy fácil. Uno lo dice, en fe yo tengo esperanza que así va a pasar, pero a veces no ha pasado. Por eso en los grandes encuentros, yo cuando ejercito el ministerio de sanación y doy alguna palabra de conocimiento, me gusta pedir algunos testimonios para tranquilizarme. Yo estaba en Guadalajara el otro día. El sábado habíamos tenido un ministerio de sanación. Yo había anunciado varias sanaciones, pero el estadio es tan grande, la gente estaba lejos y no podía venir a dar testimonio. Y yo le dije, pediremos testimonio mañana antes de la misa de clausura. Entonces estaba el cardenal, el obispo auxiliar y muchos sacerdotes, y había como 50,000 personas antes de la misa de clausura. Y yo pedí, ahora, antes de la misa de clausura, yo voy a pedir que algunos de los que Jesús ha sanado ayer vengan a dar testimonio, porque es
muy importante para edificar la fe. Y traten de venir, vamos a cantar, acérquense algunos a dar testimonio. Y nadie se levantó. Vamos, nada. Yo dije, bueno, si nadie se ha sanado ayer, lo que yo dije fue mentira. Entonces, hoy no voy a hacer ninguna oración de sanación, porque yo no vine aquí a hablarle mentira. Si lo que anuncié ayer no era verdad, olvídense, hoy yo no hago oración de sanación para nadie. Y ahí comenzó a levantarse la gente. Y comenzaron a venir porque se dieron cuenta que estaban fallando. Y fue una fila de gente que se acercó tanto que escuchamos a varios. Y los otros yo les dije, bueno, comenzamos la misa, ustedes darán su testimonio en su grupo de oración. Pero los apreté, les dije, si nadie da testimonio, yo no oro hoy por los enfermos. Es que a veces la gente es tímida, no quiere ir a dar testimonio. Pero ahí se sintieron como culpables. Así que a veces nos equivocamos. Pero ¿cómo vamos a saber si nos hemos equivocado o no? Es a través de los testimonios. Por eso yo siempre pido a los que tienen palabras de conocimiento que en la reunión siguiente siquiera pidan si hay algún testimonio o al director del grupo de oración. Y si piden testimonio y no hay nada, y la semana siguiente nada, el que ha dado palabras de conocimiento le digo, bueno, espera, mientras no haya testimonio, tú no debes seguir dando palabras de conocimiento. Tiene que recibir siquiera 2 o 3, ¿verdad? Porque si no, puede ser equivocado. Y así el Señor nos pide caminar en fe. Yo termino contándole lo que le conté a ellos, que en Arequipa, en el Perú, había, en la clausura, había 14.000 personas en el centro deportivo. Y se elevaba la misa del obispo, había como 20 sacerdotes celebrando, y a mí me tocaba terminando con una oración de sanación después de la comunión. Y yo oré por los enfermos, seguimos orando en lengua, y recibí una palabra del Señor. Aquí hay un hombre que sufre de parálisis, y siente mucho calor en sus piernas, y que el Señor te está sanando. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, levántate y da unos pasos con fe. Y había mucha gente en silla de rueda y con muleta y 2 en camilla, nadie se movía. Yo estaba esperando nada. Lo repetí de nuevo y le dije, si no te levantas no se va a ver la gloria de Dios. Nada. Entonces comencé a sentirme muy incómodo, especialmente por el obispo que estaba ahí. Yo pensé, el obispo va a decir que estoy hablando mentira. Y dije, bueno, sigamos orando. Y cuando te dé cuenta de tu sanación, dará testimonio, porque había que salir de eso de alguna manera, ¿verdad? Y seguimos orando y recibí otra palabra del Señor, que era esta. También aquí hay una persona que sufría de sordera y que ahora está escuchando muy bien. Le dije, tú por lo menos te das cuenta de tu sanación. Te lo pido, levántate y dale gloria a Dios. ¿Quién eres? Y en ese momento se levantó uno de la silla de ruedas. Era él el paralítico, pero estaba sordo. Era él. Se levantó y muy emocionado comenzó a llorar y se dio cuenta que podía moverse solo. Y fue al micrófono y nos dio testimonio que había sufrido un derrame cerebral que le causó parálisis de su lado derecho y le afectó la audición, que quedó sordo. Y ahora estaba escuchando bien, caminaba solo y lloraba de alegría. Y cuando él terminó su testimonio, yo tomé el micrófono y dije, Señor, la próxima vez sana los oídos primero y la pierna después, para no pasar por esa proyecto. Así es. Entonces ustedes van a ver que de vez en cuando también van a pasar por ese proyecto, pero no se preocupen, es en fe que trabajamos. Si un día nos equivocamos, es la oportunidad para crecer en humildad y decir, y puede ser que uno se esté sanando y no lo diga por timidez también. Eso se ve a veces. Y hay casos que el testimonio es al cabo del tiempo. Que no es... hace poco nosotros recibimos un testimonio de hace 3 años. Una palabra de conocimiento, un encuentro cristiano de hace 3 años. Una joven
que padecía de unos flujos de sangre, ¿no? Y que los médicos estaban preocupados, pensaban que era maligno, con nada se mejoraba, y yo recibí la palabra esa, la dije, y claro, nadie dio testimonio, y pasó tiempo, pasaron 3 años, y me llegó escrito el testimonio. Esa mujer esperó 3 años para estar bien segura que no tenía nada. Eso pasa a veces. Y eso nos fortalece en nuestra fe, aunque sea mucho tiempo después, nos ayuda a seguir adelante porque no es fácil, es en fe que actuamos, no es racional. Por eso que los carismas, la gente muy intelectual, tienen tanta dificultad para aceptarlo, porque quieren hacer algo solamente si están muy seguros, y en la fe caminamos como Pedro, que nos revela algo, en fe. La seguridad la tenemos cuando vienen los testimonios. Pero sigamos adelante. Entonces,